tardes. Hoy día vamos a comenzar el tema de literatura peruana en el curso. La literatura peruana es una literatura bastante compleja desde el origen que tiene a partir de la mezcla, la transculturación de la literatura hispanoamericana, o bueno, mejor dicho, prehispánica, pre-española, y la cultura occidental que traen los españoles en la conquista. Esta mezcla genera una heterogeneidad, una pluriculturalidad en la literatura peruana. Una heterogeneidad implica diversidad de elementos que entran a conjugarse en la configuración de la misma. La literatura peruana podemos dividirla en tres grandes momentos. Como mencionaba, una primera etapa, la etapa prehispánica, de autonomía, en la cual las culturas pre-incas e incas crean manifestaciones verbales, eminentemente orales, ya que había ausencia de escritura en este periodo. La llegada de los españoles y la consiguiente conquista implica en la segunda gran época, que va a ser la época de la colonia o etapa de dominación. Esta etapa se subdivide en tres momentos. El momento de la conquista, que abarca desde la llegada, la imposición militar y las guerras civiles entre los mismos conquistadores. Esta etapa de conquista se caracteriza por la producción de las crónicas. Las crónicas son textos de diversa procedencia, de diversa calidad, de diversa forma de componer, pero que todos tienen en común algo, que es que informan de lo que ha pasado desde una perspectiva muy subjetiva, apasionada de los hechos, ya que por lo general los testigos mismos escribían la crónica, o a veces alguien entrevistaba a los testigos. Así que la crónica es un género literario, una forma de hacer literatura intermedia entre la literatura y la historia, pero que carece de la objetividad crítica de la historia. También la crónica va a servirnos como la única fuente que tenemos de la literatura prehispánica, ya que los cronistas, al entrar en contacto con los indígenas, registraban todo lo que de ellos sabían y podían registrar. Entre las cosas que registraron su literatura. Así que nosotros podemos decir que la literatura prehispánica era oral y que por tanto no ha quedado registros en sí. Los cronistas son un registro auxiliar, es decir, ellos llegan a escribir, llegan a transcribir algunas cosas de esa oralidad que había aparecido, que se había desarrollado antes de que ellos lleguen. Luego de la etapa de la conquista y la aparición de las crónicas, llegamos al periodo de estabilidad colonial, que abarca aproximadamente 200 años, entre lo que es la estabilización de la colonia hasta la época de emancipación, que comienza con la rebelión de Túpac Amaru II, a fines del siglo XVIII. En este periodo aparecen principalmente dos movimientos literarios: el barroco y el neoclásico, la ilustración. Sabemos que la ilustración y el neoclásico afectan a España en el 18, acá también a sus colonias en el 18. Pero el barroco tuvo una extensión más larga porque abarca casi todo el siglo XVII y el inicio del XVIII. Así que el barroco es el movimiento clave. Luego, en la época de emancipación, encontramos que sigue siendo el neoclásico y la ilustración movimientos importantes, pero en este periodo emancipador la literatura peruana adquiere un cariz ideológico, transmisión política, ideas políticas en su literatura, y aparece un incipiente nacionalismo, ansia de libertad, que podemos asociar con un prerromanticismo. Allí aparece la figura emblemática de Mariano Melgar, el cual estudiaremos en otra clase. Finalizada la etapa de emancipación, culmina la época de la colonia y comienza la tercera gran era de nuestra literatura. Me refiero a la literatura de la República o etapa independiente. Ahí se suceden los periodos de acuerdo al movimiento en el cual están inmersos. Primer movimiento, primer periodo, el costumbrismo peruano. Sigue el romanticismo. Luego la guerra con Chile, el realismo peruano. Después, a inicio del siglo XX, el modernismo. Poco después, el posmodernismo con Eguren y el movimiento Colón y Valdelomar también allí. Luego la vanguardia del indigenismo en la década de los 20, en el siglo XX, la década de 1920, aparece el indigenismo, el vanguardismo, Vallejo, Argueda, Ciro Alegría. Y luego la generación de 50, Julio Ramón Rivera destaca muchísimo,
para llegar a la narrativa actual, contemporánea, con Vargas Llosa. Este breve resumen nos sirve de introducción al tema clave de nuestro curso, que es literatura peruana. Yo les recomiendo mucho tomar atención a las clases desde hoy día porque los exámenes van a centrarse mucho en peruana. Bien, vamos ahora a hablar un poco sobre la época colonial, centrándonos en un fenómeno llamado el teatro quechua colonial. Antes en sí de centrarnos en este fenómeno literario, quisiera mencionar que la literatura quechua es toda aquella manifestación literaria compuesta en lengua quechua. Puede ser oral o puede ser escrita. ¿Está bien? Entonces hay una literatura quechua prehispánica, una literatura quechua colonial y una literatura quechua republicana. Hoy en día todavía la gente habla quechua, se comunica en quechua, y esto se demuestra en la publicación de poemarios en quechua y recopilación de folclore en quechua, leyendas, mitos o poemas en quechua. Así que el quechua sigue vivo y la literatura quechua también. No creas que solamente los incas hicieron literatura quechua. Bien, el fenómeno que estudiaremos corresponde a la época colonial, el teatro quechua colonial. Hacia mediados de la época de estabilidad colonial, durante el barroco todavía, aparece un núcleo de creación de teatro en los Andes, basándose en el dominio, el poder económico, político de los caciques cusqueños, por lo general muy pudientes. Ponte a pensar en un poderoso José Gabriel Condorcanqui que reclamaba más poder y privilegios, y que a causa de la negación que obtiene la corona se rebela contra el rey como Tupac Amaru II. Ponte a pensar en esto, había muchos caciques con dinero y con muy buena educación. Ellos incentivan la creación de obras de teatro en quechua, siguiendo los modelos del siglo de oro español. Es decir, utilizan el verso octosílabo, verso de 8 sílabas métricas, 3 actos, la división clásica, por ejemplo, y siguen los modelos del auto sacramental, que es una forma de teatro religioso, o de la comedia española. Sabemos que la comedia es el nombre genérico para las obras de teatro en el siglo de oro español. Si ustedes recordarán, por ejemplo, La vida es sueño, igual que Ollantay, dividida en 3 partes, 3 actos. Hay un personaje gracioso, en La vida es sueño es Clarín, en La vida es sueño de Calderón de la Barca, tienen que acordarse. Y en lo que es Ollantay, el gracioso es Piquichaqui, ¿no?, que es fastidioso, el que molesta. Piqui es un pequeño parásito que molesta en el pie, es algo así como el saltarín, el fastidioso. Él es el personaje gracioso. Y también La vida es sueño y Ollantay comparten el verso octosílabo, decíamos, y la rima consonante. Una diferencia importantísima, sin embargo, es la lengua, porque Ollantay está compuesta en lengua quechua, no en castellano como La vida es sueño. Claro, algún alumno dirá, profe, yo lo he leído en el colegio, estaba en castellano, en prosa. Obviamente es una versión traducida al castellano y prosificada para que la mayoría de chicos puedan acceder y leerlo con fruición. Lo normal es que, la versión original está en quechua y de ahí fue traducido al alemán, al francés, al inglés y también al castellano. El género al que pertenece Ollantay, que probablemente es la última obra que se compone en este ciclo de obras de teatro que se compone pues entre mediados del siglo XVII y fines del XVIII, poco antes de la rebelión de Tupac Amaru. La tradición señala que esta obra se representa ante Tupac Amaru poco antes de que él dé inicio a la rebelión, en el cual pues sabes que perdió la vida. Luego se dio una gran represión contra la cultura indígena, se mandó a quemar los comentarios reales y prohibición de hablar el quechua. Esto acabó definitivamente con el fenómeno del teatro quechua colonial. Todo esto que te menciono es en historia y ustedes están muy frescos en ese tema, mucho más que yo, así que tienen que comprenderlo en la perfección. Sucede que Ollantay obviamente pertenece al género dramático. La especie va a ser el drama, es un drama en quechua. El verso octosílabo, compuesto en verso, rima consonante. El autor no estamos seguros quién fue. Hay una fuerte teoría que implica que Antonio de Valdés, un cura cusqueño, fue el autor, pero no está probado al 100%, así que no podemos afirmar tajantemente que Valdés fue el autor. Podemos decir que es un posible autor, no el autor, así que hasta ahora se mantiene como anónima la obra.
Composición probablemente finales del siglo XVIII, ya dije, tal vez fue la última obra que se compuso en este ciclo, que también se incluye El pobre más rico, El Uskapaucar, El sueño de Endymion y también encontramos la tragedia del fin de Atahualpa, son obras de este teatro quechua colonial. Ahora, ya sabemos que trata de tres actos, el argumento de Ollantay sobre un general llamado así Ollanta. Ollanta se rebela contra el Inca Pachacútec a causa de la negativa de este de concederle la mano de su bellísima hija Cusicoyur. Ollanta era el más fiel servidor de Pachacútec, su mejor general, que había sido elevado de la condición de hombre común a nobleza de privilegio gracias a sus grandes hazañas militares. Pachacútec, furioso por la pretensión, lo expulsa de la corte, manda llamar a su hija y se entera de que ella está embarazada, Ollanta, con varios meses. Esto hace que lo busque, lo mande a buscar con soldados. Ollanta huye al Antisuyo, pues, del que era gobernador y general, y reúne a sus tropas en el Antisuyo y propone una rebelión contra el Inca al que toma como tirano. Los soldados le apoyan y comienza la rebelión. Pachacútec está furioso, han embarazado a la hija, se le ha revelado el Antisuyo, envía a Rumiñahui, al segundo mejor general del Tahuantinsuyo, para que tome a Ollanta prisionero. Y Ollanta lo derrota a Rumiñahui. Pasan los años, Cusicoyur fue recluida en secreto por orden de su propio padre Pachacútec en el lac Yaguasi. En el lac Yaguasi, Cusicoyur da a luz encerrada. No creas que era una agria, era una prisionera en el lac Yaguasi. Da a luz una bella niña, la cual llamaron Ima Sumac, ¿verdad? Que quiere decir que bonita, muy bonita. La bella niña va a ser criada por Pitusalia, que era una nodriza, y le hacen creer que es huérfana, no tiene padres. No sabe que su madre está encerrada en el Yaguasi y no sabe que su padre pelea contra el Inca en Ollantaytambo, una fortaleza que quedaba a las afueras del Cusco. Sucede que con el transcurrir de los años Pachacútec muere y su hijo Tupac Yupanqui lo va a reemplazar ciñéndose la Mascapaicha. Pachacútec había muerto sin lograr vengar esta afrenta de Ollantay y aparece Rumiñahui delante del Inca. Tupac Yupanqui se había escondido después de la derrota que había sufrido y se aparece después de tantos años a decirle al nuevo Inca que le dé una oportunidad. El nuevo Inca se la concede. Rumiñahui, haciendo alarde de una gran astucia, engaña a Ollanta, le hace creer que ha sido maltratado por orden de Tupac Yupanqui y entra a la fortaleza como aliado. Aprovechando la celebración del Inti Raymi, todos los soldados de Ollanta están celebrando, bebiendo bebidas espirituosas como la chicha fermentada, por ejemplo. Él abre las puertas en un descuido y sus soldados entran y toman prisioneros a todos. Para esto, la bella Ima Sumac había encontrado a su madre en una celda, se habían reconocido ambas como madre e hija, y ella iba a la corte de su tío para liberar a su madre. Ese mismo día que ella se dirige a la corte, su padre está siendo llevado al Cusco encadenado. El Inca el Inca Tupac Yupanqui le pregunta a Ollantay por qué razón está frente a él ahora como un traidor. Y le pregunta por qué te has revelado a la autoridad del Inca, y Ollantay responde que fue por el amor. El Inca, sorprendido, manifiesta su admiración hacia Ollanta y le propone que él se quede como gobernador del Cusco ahora que Tupac Yupanqui ha decidido conquistar el Collasuyo. Esto obviamente sorprende. En el argumento de la obra es una parte importante, pero en la historia oficial inca esto jamás pasaría porque los incas no perdonaban a los traidores. Recuerda, estamos en el curso de literatura y nuestro curso estudia la ficción, no estudia la realidad ni la historia. Está bien, nos basamos en la historia para un acercamiento mucho más provechoso a la interpretación de la obra, pero la historia en sí de las obras es ficcional, nunca va a ser acorde a la realidad 100%. ¿Está bien? Entonces Ollantay, Tupac Yupanqui en Ollantay perdona al traidor, cosa increíble. Estamos en literatura, recuerda, es fantasía, es ficción, así que puede pasar. La cosa es que tenga coherencia en la obra, no importa si no corresponde a la historia. Para eso están los historiadores, para estudiar la historia. Tupac Yupanqui decide perdonarlo y proponerle que él tiene que casarse con una de sus familiares. Y propone una tía, sobrinas, primas, o sea, la panaca de Tupac Yupanqui para que se
case con una de las chicas y así él pueda ser parte de su panaca, su familia. Sin embargo, Ollanta se niega, aduciendo que su corazón ya le pertenece a una ñusta. Tupac Yupanqui se siente un poco sorprendido y ofendido también, y le pregunta quién es esa ñusta, y él responde, tu hermana, ¿verdad? Porque Kusi Koyur obviamente es la hermana de Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui no sabía dónde estaba su hermana, era un secreto. En ese momento aparece la bella Ima Sumac y le dice a ambos que su madre está encerrada en el lago Yahuasi. Van allá y se da el reencuentro familiar. Un final feliz para este drama en quechua. Los temas principales son el amor y el poder. El poder entendido desde una perspectiva abusiva, autoritaria, que va a ser Pachacútec, y el poder entendido desde una perspectiva magnánima, una perspectiva benévola, a partir de la actuación de Tupac Yupanqui, que perdona al traidor y permite que el amor y la familia se vayan a realizar una plenitud. El amor como fuerza que permite, incita a transgredir las barreras sociales. ¿Está bien? Esta obra pues tiene inspiración en una leyenda incaica, pero su composición data de fines del siglo XVIII, es decir, la etapa final de la colonia. Es literatura quechua colonial, parte del fenómeno llamado teatro quechua colonial. ¿Está bien? Vamos ahora con las crónicas. Habíamos hablado ya de las crónicas al inicio de clase. Voy a puntualizar indicando que las crónicas se clasifican de acuerdo al autor muchas veces, y una clasificación muy usual y útil va a ser la que separa crónicas de españoles, crónicas de indígenas y crónicas de mestizos. Entre los cronistas españoles, el más destacado viene a ser Pedro Cieza de León, con la Crónica del Perú, llamado el príncipe de los cronistas castellanos. Entre los indígenas destaca sobre todo Felipe Guamán Poma de Ayala, un indígena que aprende castellano y escribe una crónica en la cual, ante su incapacidad para escribir un castellano correcto, apela a palabras en aymara, en quechua, mete latín, un poco de castellano, y como no él era consciente de su falta de capacidad para expresar bien su idea, apela al dibujo, y al final su crónica es más importante por los dibujos. Tú debes haber visto alguna vez los dibujos de la nueva crónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Esta crónica importantísima aparece en Copenhague, en Dinamarca, en la biblioteca de Copenhague en el siglo XX, y hasta ahora sigue allá. Los daneses no han permitido que salga de su biblioteca, pero han tenido la buena voluntad de colgarla en internet completa, escaneada. Así que te invito a que revises y busques la nueva crónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Finalmente, entre los cronistas mestizos, obviamente vamos a hablar del Inca Garcilaso de la Vega de manera central. En lo que nos alcanza el tiempo, este importante peruano nació en el Cusco en 1539, hijo de capitán español, perteneciente a la más alta nobleza española, Sebastián Garcilaso de la Vega. Este capitán se enamora de una bella ñusta cusqueña, una sobrina de Huayna Cápac, una chica que había aceptado bautizarse y había adoptado el nombre católico de Isabel, sin renunciar a su nombre indígena Chimpu Oclio. Isabel Chimpu Oclio. Ella no sabía castellano y Sebastián Garcilaso nunca aprendió el quechua, pero ambos se entendían muy bien, se querían mucho y tuvieron 2 hijos. Una niña llamada María, no sabemos mucho de ella, y el niño que fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa, en honor a un tío paterno. Este niño con el tiempo llegó a ser el Inca Garcilaso de la Vega, nacido en 1539. Su infancia transcurrió entre los 2 mundos de su madre, el mundo andino de la cultura inca, porque su madre pertenecía a la realeza inca, y el mundo occidental, ya que desde pequeño su padre se preocupó por brindarle una buena educación. Su padre lo quería bastante y lo hace estudiar primero con un amigo suyo que le enseña castellano y luego con maestros jesuitas en un colegio especial de niños mestizos que había en el Cusco. Los jesuitas eran los mejores maestros de la época, y los niños de los conquistadores, que en todos eran mestizos, es decir, conquistador con mujer indígena, estos niños recibían una educación muy buena, equivalente a los niños nobles en España. Uno de estos niños tan destacados fue nuestro autor, Inca Garcilaso de la Vega. Así que sabía latín,
sabía castellano, gramática de castellano, filosofía, matemáticas, ciencias naturales, y eso estudiaba en el colegio, pero cuando iba a su casa su mamá la hablaba en quechua, y sus tíos, los primos de su madre, iban a visitarla una vez por semana y hablaban en quechua sobre las grandezas del imperio de los incas, el origen de sus reyes, o sea, los incas, su genealogía, y siempre terminaban llorando, nos cuenta él, porque recordaban la grandeza de su imperio y se veían en su actualidad, en su momento, como vasallos del rey de España, y decían llorando, trocóse nuestro reinar en vasallaje. Así ellos hacían la memoria del bien perdido, nos dice en la crónica de los comentarios reales de los incas. Inca Garcilaso de la Vega viaja a España a los 20 años, ante la muerte de su padre, quien le había pedido que en su testamento que él viaje a cobrar un dinero allá, una herencia. Él nunca volvió al Perú, Inca Garcilaso, allá hizo carrera como militar, como criador de caballos de finos. También llega a ser literato, ya avanzada edad, a los 50 empieza la actividad como literato, traduce un libro del italiano al castellano, Los diálogos del amor, investiga la genealogía de un importante noble llamado Garci Pérez de Vargas, que era un ancestro suyo por el lado de su padre, y también él llega a aducir que a partir de este origen muy noble de su padre y su madre también, él es una persona muy importante. Se cambia el nombre a Garcilaso de la Vega. Hay un reclamo de sus familiares, que no puede llamarse así porque es un nombre muy ilustre en su familia, y él decide pues ante esta humillación cambiarse el nombre definitivamente a no Garcilaso sino Inca Garcilaso de la Vega, porque no era indígena y no era español. Él dice soy Inca por mi madre, que era hija de los incas. Él entonces escribe otra obra, La Florida del Inca, que es una obra en la cual un amigo de su padre, Juan de Silvestre, que participó en la expedición de Hernando de Soto a la Florida buscando la fuente de la juventud. Este hombre, anciano ya acabado por los viajes y terribles pesares que va a pasar en estas conquistas, ya muy enfermo, decide dictarle al joven, bueno, al más joven que él, ¿no? Escritor Inca Garcilaso de la Vega, y esta crónica es una crónica sobre la conquista de la Florida. Garcilaso de la Vega nunca estuvo en la Florida, pero el amigo de su padre sí, y él le cuenta, y a partir de ahí escribe La Florida del Inca. Finalmente, ya pasados los 60 años, su tío, el millonario Alonso de Vargas, le deja todos los millones a su mujer, a su muerte, con una cláusula que decía que a la muerte de su mujer todo lo recibía su sobrino Inca Garcilaso de la Vega, porque no tenía hijos el señor, el tío, que era el millonario de la familia. Ya muy mayor, Inca Garcilaso recibe los millones y vive una vida holgada al final. Llega a publicar su máxima obra, Comentarios Reales de los Incas, dividida en dos partes. ¿Está bien? La primera parte, publicada en 1609, titulada Comentarios Reales, trata sobre la flora, fauna, desde una perspectiva muy subjetiva, apasionada de los hechos, ya que por lo general los testigos mismos escribían la crónica, o a veces alguien entrevistaba a los testigos. Así que la crónica es un género literario, una forma de hacer literatura intermedia entre la literatura y la historia, pero que carece de la objetividad crítica de la historia. También la crónica va a servirnos como la única fuente que tenemos de la literatura prehispánica, ya que los cronistas, al entrar en contacto con los indígenas, registraban todo lo que de ellos sabían y podían registrar. Entre las cosas que registraron su literatura. Así que nosotros podemos decir que la literatura prehispánica era oral, y la llegada de los españoles y la consiguiente conquista implica en la segunda gran época, que va a ser la época de la colonia o etapa de dominación. Esta etapa se subdivide en tres momentos. El momento de la conquista, que abarca desde la llegada, la imposición militar y las guerras civiles entre los mismos conquistadores. Esta etapa de conquista se caracteriza por la producción de las crónicas. Las crónicas son textos de diversa procedencia, de diversa calidad, de diversa forma de componer, pero que todos tienen en común algo, que es que informan de lo que ha pasado. ¿Está? Probando. Buenas tardes.
Hoy día vamos a comenzar el tema de literatura peruana en el curso. La literatura peruana es una literatura bastante compleja desde el origen que tiene a partir de la mezcla, la transculturación de la literatura hispanoamericana, o bueno, mejor dicho, prehispánica, pre-española, que por tanto no ha quedado registros en sí. Los cronistas son un registro auxiliar, es decir, ellos llegan a escribir, llegan a transcribir algunas cosas de esa oralidad que había aparecido, que se había desarrollado antes de que ellos lleguen. Luego de la etapa de la conquista y la aparición de las crónicas, llegamos al periodo de estabilidad colonial, que abarca aproximadamente 200 años entre lo que es la estabilización de la colonia hasta la época de emancipación, que comienza con la rebelión de Túpac Amaru II a fines del siglo XVIII. En este periodo, y la cultura occidental que traen los españoles en la conquista, esta mezcla genera una heterogeneidad, una pluriculturalidad en la literatura peruana. La heterogeneidad implica diversidad de elementos que entran a conjugarse en la configuración de la misma. La literatura peruana podemos dividirla en tres grandes momentos. Como mencionaba, una primera etapa, la etapa prehispánica, de autonomía, en la cual las culturas pre-incas e incas crean manifestaciones verbales, eminentemente orales, ya que había ausencia de escritura en este periodo.